Hola amigos, ¿cómo están? Soy Lilibet Paniagua, bienvenidos a otro capítulo más de Salud al Día. Estoy muy contenta de presentarte el día de hoy el tema de la diabetes, un trastorno crónico que está teniendo demasiada información y necesitamos saber cómo atenderlo. Así es que quédate por favor con nosotros, comenzamos. Bienvenidos al programa que te dará tips de ciencia, salud, nutrición, bienestar, con Lilibet Paniagua. En Salud al Día. Comenzamos. Te voy a platicar de qué cosa es la diabetes. Sé que mucha gente la conoce, ha escuchado el nombre, conoce a algún familiar, conocido, etcétera, que tenga este padecimiento, pero poca gente sabe pues cuál es la causa exacta, cómo se debe tratar, qué síntomas puede presentar y hoy lo vamos a platicar. La diabetes es un trastorno crónico degenerativo, lo cual se considera que pues es una suma de varias afecciones que se van a ir adhiriendo una con la otra y que está caracterizado principalmente por el aumento de glucosa en sangre o lo que se conoce también como el azúcar en sangre. Estos niveles elevados se van a empezar a manifestar en distintas formas en tu cuerpo. Con el tiempo pueden empezar a generar daños en la visión, a nivel renal, en la piel, en la cicatrización y sobre todo a nivel cardiovascular. Esos son uno de los mayores riesgos. Te voy a platicar un poquito de qué se trata y para poder entender qué es la diabetes debemos entender cuál es el funcionamiento normal de estas hormonas y sustancias en el cuerpo. Todos los humanos tenemos un órgano que se llama páncreas. El páncreas es una glándula que también es parte del sistema digestivo y tiene la capacidad de formar algo que se llama insulina. Esto lo hace por un tipo de células que se llaman las células beta. La insulina tiene una función sumamente importante en el cuerpo. La insulina lo que hace es tener una llave maestra que abre la puerta de la célula para depositar dentro de ella unas moléculas que se llaman glucosa. A ver, vamos a explicar esto de forma muy sencilla. Cuando tú comes, todos los alimentos, la mayoría de los alimentos que consumimos, principalmente alimentos altos en carbohidratos, tienen moléculas de azúcar, digamos tortilla, pan, no sé, algo dulce. Estas moléculas entran al cuerpo por medio del sistema digestivo y una vez que ya están ahí van a empezar a irse al torrente sanguíneo y a partir de ese momento el páncreas recibe señalizaciones para producir por medio de las células beta lo que se conoce como insulina. La insulina va a llegar a la célula por medio de la sangre también, va a abrir la compuerta para la célula y le va a ayudar a depositar dentro las moléculas de glucosa, las cuales son moléculas para dar energía. La glucosa es el combustible principal de la célula. Estas compuertas se abren, la insulina se queda la que sobra en la sangre y se manda al hígado y hace ahí un proceso metabólico. Ese sería el funcionamiento normal, eso sería la función adecuada, pero en la diabetes existen ciertos factores. Por ejemplo, una de las principales características en diabetes es que el páncreas no produce una correcta cantidad de insulina. Es decir, las células beta por alguna razón están fallando y no están produciendo buena cantidad de esta hormona para transportar la glucosa. La segunda característica es que se produce pero no la está recibiendo la célula, es decir, los receptores de la célula no reconocen esta llave maestra y por tanto nunca se abre y no permite que entre. Estas son las características principales en la diabetes o incluso ambas cosas, ni se produce de buena calidad ni en cantidad y la célula tampoco la reconoce. Cuando un páncreas deja de producir en lo absoluto la insulina o la célula no lo reconoce es cuando empiezan a incrementarse los niveles de glucosa o azúcar en sangre. ¿Por qué? Porque no están entrando a la célula, no hay receptores que permitan la entrada y estos se van quedando alojados en la sangre. En ese momento es cuando empezamos a manifestar ciertas características muy propias de la diabetes. Principalmente el cuerpo nos lo va a avisar con una antesala. ¿Cuál es la antesala? La resistencia a la insulina. ¿Qué es eso? Bueno, justamente cuando la célula no recibe la insulina, no reciben los receptores de forma correcta la insulina, ahí empezamos a presentar esta situación y hay características físicas muy específicas.
Por ejemplo, la acantosis nigricans. La acantosis nigricans es este oscurecimiento aterciopelado que se puede presentar en la zona del cuello, en la zona de las manos y la zona media del pecho. Ahí vamos a encontrar estas alteraciones donde nos vamos a dar cuenta si algo no anda bien. Si tus hijos lo presentan, es importante hacer una adecuación en su alimentación y llevarlo a una consulta médica. Es muy común y se está presentando en cada vez gente mucho más joven. Es una de las principales características de la resistencia a la insulina y recordando que esta es una antesala de la diabetes, es decir, en ese momento es total y absolutamente prevenible y nos puede favorecer cambiar estilo de vida y una gran cantidad de funciones en el cuerpo. También se pueden presentar verrugas. Las verrugas se van a presentar en la zona del cuello, en la zona de la cara. Son múltiples verrugas muy pequeñas, a veces casi planas, pero son muy chiquititas. En este momento también se empiezan a generar tejidos anormales e irregulares y son de las primeras características. En la resistencia a la insulina también podemos encontrar una alteración en el estado de actividad física. Hay mucho más cansancio, hay mucha apatía, hay dificultad para hacer las cosas y dificultad para concentrarse. También puede haber un incremento de peso anormal, irregular, que no está siendo controlado fácilmente. Esta es la primera fase y ese es el primer aviso de que algo no anda bien en tu cuerpo. Si quieres escuchar más de qué es, regresamos en un momentito. Las mejores bebidas hechas con tapioca están en Cassava Roots. Búscalos en Facebook como Cassava Roots. Son más de 70 sucursales y una está cerca de ti. Disfruta de las bebidas más refrescantes en Cassava Roots. Hola mis amigos, ya estamos de vuelta. Espero que te esté gustando esta información y te pido que te quedes hasta el final para que escuches todos los datos. Cuando el cuerpo ya genera algo que se llama hiperglucemia, que significa que está teniendo elevados niveles de glucosa en sangre, esto debido a que los receptores de la célula no están recibiendo la insulina y por lo tanto no puede entrar la glucosa a la célula, la persona va a empezar a manifestar una serie de cambios en su cuerpo. Inicialmente es este cansancio, incluso mucha hambre, mucho antojo de comer cosas dulces. ¿Por qué la persona tiene tantas ganas de comer azúcar? Porque el cuerpo le está pidiendo energía, no está entrando la glucosa a la sangre y a la célula y por tanto el cuerpo empieza a pedir alimento de muchas maneras. La persona acaba de comer y aún así sigue teniendo apetito, principalmente de cosas dulces y principalmente por las noches. Otro síntoma característico es que empieza a haber una cantidad de orina elevada. La persona empieza a orinar muchísimo más veces y más por la noche. Son características muy propias de esta alteración. Este primer punto se llama resistencia a la insulina y aquí es importante empezar a generar cambios importantes. ¿Cuáles? Primero, una de las principales causas de la diabetes, como ya lo dijimos, es que el páncreas no está produciendo buena cantidad de células beta, por lo tanto se empieza a subir una cantidad de glucosa en sangre, le manda la señalización para que produzca más cantidad de células beta, entonces por ende se empiezan a llenar niveles de insulina en sangre, de glucosa en sangre, y por eso una persona que se hace una muestra, se toma una prueba de sangre, van a aparecer sus niveles de glucosa elevados. Ahí es cuando nos podemos dar cuenta cómo está. Sin embargo, no toda la gente en sus primeras etapas va a presentar niveles de glucosa elevadas, pero sí podría presentar niveles de insulina elevados. Por eso es una prueba de laboratorio importante hacerte. Hay una prueba que se llama la prueba de la resistencia a la insulina o la insulina en sangre. Esa se hace en cualquier laboratorio, se puede hacer en ayunas y se toma una muestra de sangre para determinar cuáles son los valores correctos. Si estos están dentro de parámetros, la persona podría estar tranquila y sabiendo que su cuerpo está trabajando bien. Pero si estos niveles aparecen por encima de lo regular, aquí es donde podemos decir que esto es un aviso importante. Y en este momento es exacto el lugar donde vas a empezar a hacer tus cambios de hábitos. ¿Qué vas a necesitar hacer? 1. Actividad física, al menos 40 minutos de ejercicio todos los días, preferentemente cardiovascular o incluso de resistencia, es decir, maratones, natación, baile o pesas. Estos son elementos muy adecuados
porque nos facilitarán el proceso de mejorar la absorción de glucosa, mejorar los receptores e incrementar energía y mejorar masa muscular, que es uno de sus efectos más importantes. También tenemos otro punto clave que es la comida. Muchachos, si tú todos los días estás rigiendo tu dieta por 1 litro de refresco, créeme que una de tus consecuencias van a ser esta. Necesitas reducir el consumo de azúcar refinada. Todos aquellos elementos que contengan sustancias derivadas del azúcar, de los jarabes de arroz, de los jarabes de maíz, sin duda alguna estarán elevando tus niveles de glucosa de forma muy abrupta. Y lo que va a suceder eventualmente es que el páncreas comience a cansarse y llegue el día en que deje de producirlo porque ya está agotado. Aquí es donde efectivamente ya se va a desencadenar una diabetes. Y aquí es donde queremos no llegar, es donde podemos hacer todos los cambios que se necesiten. Entonces, además de hacer ejercicio, reducir el consumo de alimentos procesados, sobre todo altos en azúcar, será muy importante comenzar a alimentarse mejor con alimentos altos en fibra. ¿Cuáles son los alimentos altos en fibra? Frutas y verduras. Estos son los elementos más sencillos de poder utilizar todos los días, de preferencia crudas. Un punto importante es que hay personas que me dicen, oye, yo me puedo comer una calabaza o me puedo comer una zanahoria. Lamentablemente son alimentos muy altos en carbohidratos justamente porque están sobrecocidos y lejos de ser un alimento alto en fibra se convierte en un azúcar que no necesitas. Un punto importante como ejemplo es que hay personas que dicen, yo sí como frutas, me voy a comer una naranja, pero yo me tomo 2 naranjas en un juguito. ¿Qué es lo que estás haciendo? Bueno, básicamente lo que estás haciendo es tomarte únicamente el azúcar de la naranja, pero no te estás tomando la fibra que es la que necesitas para digerirla. Esa no es la forma correcta de comer frutas y verduras. Lo correcto sería, en la medida de lo posible, que estas sean crudas o en una semicocción donde todavía están crujientes, que sean ricas para poderse comer, pero que todavía puedas tener la fibra suficiente para poder masticar y que el proceso digestivo te lleve a equilibrar mejor esa glucosa en sangre. Este proceso metabólico es muy complejo y sin duda alguna, si tú ya presentas alguno de estos síntomas o ya te hiciste algún estudio previo para verificar cuáles son tus niveles de glucosa o tus niveles de insulina en sangre, creo que es momento de tomar acción sobre eso, mejorar hábitos, estilo de vida y poder reducir de manera importante los riesgos de padecerla, ya que una vez que se detona la enfermedad es demasiado complicado poderla regular y puede tener otras alteraciones importantes. Las alteraciones principales en la diabetes son las alteraciones cardiovasculares, las alteraciones a nivel de la cicatrización, las alteraciones a nivel de la regeneración de las células, a nivel de la presión arterial, a nivel del peso, a nivel de muchas áreas que se empiezan a afectar de forma importante cuando los niveles de glucosa están elevados. Puede perderse hasta la visión o incluso haber un daño renal severo. Si tú quieres conocer más de qué es esta enfermedad, te voy a dar un segundo capítulo y te voy a decir por qué. Esta solamente es la antesala, es la primera explicación de lo que se conoce como resistencia a la insulina y cómo a partir de este momento puedes regresarte. Sin embargo, hay características muy propias en la diabetes una vez que esta ya está detonada y quiero explicarte mucho mejor en el siguiente capítulo. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con el segundo episodio de la diabetes para que tú conozcas cuál es la diabetes tipo 2, qué características tiene y cómo puedes mejorarlas. Nos vemos la próxima. Nos vemos. Bye bye.